Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Hablemos de aborto. El aborto legal es 14 veces más seguro que un parto. La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año se hacen 55 millones de abortos inducidos, de los cuales 22 millones son peligrosos, porque se realizan en lugares clandestinos, con técnicas incorrectas y absolutamente nada de capacitación. 5 millones de mujeres ingresan anualmente en hospitales como consecuencias de abortos inseguros. En el 2018, 47.000 muertes fueron a causa de abortos peligrosos. Al ser clandestinos y no quedar registrados, es imposible tener un número exacto. Se estiman entre 250.000 y 400.000 abortos clandestinos anuales en el país. Voy a repetir eso. 250.000 y 400.000 abortos clandestinos anuales, para quienes dicen que el aborto no ocurre. El principal argumento de quienes se oponen al aborto es porque es inconstitucional, porque uno de los tratados incluidos en la Constitución del 94, la Convención Americana de los Derechos Humanos, define que el derecho de vida es a partir de la concepción. Pero el texto íntegro dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Ese en general es para que los estados puedan legislar sobre sus excepciones. Bueno, como bien sabemos, entre el 10 y el 11 de diciembre se debatió en la Cámara de Diputados la despenalización y la legalización del aborto, acompañado por el Plan de los 1000 días. El resultado fue una exitosa media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y aplausos, celebramos. Así que nos pareció bastante oportuno darnos el lugar para hablar sobre este tema, que siempre nos pareció polémico y nos pareció un tema complicado para tratar, así que lo hemos evitado, a decir verdad. Pero vamos a tratarlo, como ya hicimos en esta introducción, vamos a tratarlo con datos ciertos y contando un poco de lo que fue el debate. Y obviamente meteremos alguna de nuestras opiniones, pero como siempre no vamos a apuntar a señalar a nadie con el dedo, sino es más bien una cuestión de dar nuestra opinión y contar lo que pasó. Bueno, como bien dice Flo, vamos a hablar de lo que fue el debate de un tema que veníamos pateando porque nos parecía bastante polémico, igual hoy en día que no es polémico. Así que también dejaremos de lado quizás nuestras creencias, nuestras opiniones siempre estarán ahí porque para eso estamos también acá. Y hablaremos más desde quizás también datos o cosas que hasta nosotras por ahí no sabíamos. Vamos a empezar con la diferencia, una diferencia muy importante que hasta el día de hoy quizás, no sé, se pasa por alto, que es la diferencia entre despenalizar y legalizar. Despenalizar es justamente sacarle la pena, algo que estaba prohibido pasa a no estarlo, a no ser algo por lo que el Estado te va a penar, básicamente. Legalizar, por otro lado, implica que la ley avale una conducta, implica que la acción en cuestión dejará de estar en el aire, por así decirlo, y pasará a estar regulada. Esto básicamente quiere decir que si nosotros decimos queremos despenalizar el aborto, estamos diciendo, bueno, no hay más pena, pero no lo vamos a proteger, no lo vamos a regular, no vamos a darle una protección integral a las personas gestantes. En cambio, cuando decimos queremos la legalización del aborto, estamos diciendo, bueno, queremos esa protección integral, queremos que se cubra, queremos que no sea solamente, bueno, no te voy a penar por hacerlo, sino que sea un acompañamiento del Estado mucho más allá que eso. Exacto, que se abrace a esa persona que decide tomar esa decisión, valga la redundancia.
En principio había 3 proyectos, uno era el de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, otro era el de 2018, que fue aprobado, recordamos para quienes no lo saben y para quienes tienen que refrescar su memoria, fue aprobado en diputados y fue rechazado en el Senado, y otro presentado por Vilma Ibarra, que es el que se presentó ahora, que generó que lleguemos al debate. Vilma Ibarra es la secretaria legal y técnica del presidente, y bueno, lo presentó ella, o sea, lo redactó ella básicamente porque Alberto Fernández, el presidente, lo envió al Congreso para que se esté tocando este tema. Así que básicamente el miércoles 9 de diciembre, el día anterior al debate, lo que se hizo fue firmar un dictamen. En este dictamen se buscó en cierto sentido establecer ciertas reformas al proyecto presentado por Vilma Ibarra, que es el que se está utilizando, para obtener mayor consenso en ambas cámaras. Entonces, en cierto sentido, agregamos ciertas modificaciones no tan agradables, no tan positivas, para que después las personas del Senado que están en contra lo aprueben y no lo rechacen. Pero acá medio que te genera un no sé qué de decir tipo, ¿para qué es peor? ¿Que te rechacen o tener regulado el aborto con ciertas cosas no positivas? Bueno, exacto, todo lo que dijiste. No sabemos qué es peor, pero nos lo preguntamos. Bueno, vamos a partir remarcando el artículo 2 del dictamen. O sea, vamos a ir tocando los distintos puntos del dictamen, pero este artículo nos pareció importante tenerlo completito, porque básicamente resume en cierto sentido todo lo establecido en los siguientes artículos de este proyecto. Básicamente lo que dice es que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, o sea, abrimos nuestras neuronas y nos damos cuenta que no solo las mujeres abortan, sino que abortan también otras personas con capacidad de gestar. Por eso cada vez que hablemos del aborto tenemos que hablar de personas gestantes, no de mujeres. Exacto, y ahí también se amplía el número, digamos, ampliando un poco nuestra cabeza, ampliamos el número y la magnitud de lo que significa esto. Ya era hora de que consideremos no solo a las mujeres, sino que a toda persona gestante. Bueno, entonces esas personas gestantes tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley. O sea, decidir la interrupción. Podés hacerlo como no hacerlo. Básicamente es una decisión. Decidís seguir adelante o decidís no hacerlo. Dicho sea de paso, acá vamos a contar que la ley de los 1000 días, que mencionamos antes, lo que hace sería como dicen, la contracara del aborto, porque el aborto te acompaña en tu decisión de abortar, y la ley de los 1000 días te acompaña en tu decisión de esta maternidad deseada y de seguir adelante. Claro. Después, en segundo punto, lo que dice el artículo 2 es requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. Básicamente, que vos puedas tener información y atención para tu interrupción del embarazo. En tercer lugar, requerir y recibir atención post-aborto, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados. Y esto es re importante, porque ¿qué quiere decir eso? Dice que vas a recibir atención post-aborto, hayas abortado de forma legal o no. O sea, abortás en forma ilegal, no importa, te vamos a atender igual, te vamos a dar lo que necesites, y después, bueno, veremos qué pasa, pero temporalmente te vamos a acompañar porque eso es lo importante. Y en último lugar, este artículo menciona prevenir embarazos no intencionales mediante, atención, acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Es importante este último punto, porque también se habla mucho del hecho de que no se debería de buscar un descarte, sino que se deberían aplicar políticas de educación sexual integral, lo cual lo hace también un poco contradictorio, porque después cuando se busca quizás integrar esta educación sexual se niega, y básicamente no se acepta. Entonces, es importante recordar y repetir que el lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por eso es clave el acceso a la información y la educación sexual integral en todos los niveles de educación, entender que todo el proyecto está acompañado por una base de educación,
que es básicamente la que ayuda a tener las herramientas para prevenir, cuidar, conocer y poder decidir en caso de encontrarse frente a esta decisión. Entonces es muy simple decir que esto es solo un descarte. Primero que, en mi opinión, y estimo que en la de Flor, no lo es, no es un descarte, me parece también un poco cínico decirlo, pero cuando esto también viene acompañado de toda una base de educación que es la más importante. Sí, también me parece importante que, como aclarar que yo, o sea, según lo que yo interpreto, cuando las personas que se oponen al aborto legal, seguro y gratuito, mencionan a la educación sexual como una herramienta, como lo que se debería hacer en lugar de abortar, hacen referencia a la educación sexual tradicional, al preservativo y pocas cosas más que incluye esa educación sexual. No hacen referencia a la educación sexual integral por la que venimos luchando, no hacen referencia a la educación sexual integral que menciona la campaña por el aborto, no hacen referencia a esa educación sexual integral que contempla justamente, por ejemplo, a las personas gestantes y no solo a las mujeres, que contempla valores, que contempla un montón de cosas que la educación sexual solita, tradicional, vieja, ya no contempla y nunca contempló, y que no cubre, que no es suficiente para prevenir abortos. Claro, digamos que ya deberíamos dejar atrás la educación sexual básica porque sabemos que ya hay cosas que pasaron, ya hay cosas tradicionales que deberíamos de evolucionar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Muchas diputadas mencionaban el hecho de la necesidad de prevenir los abortos para no ejecutarlos sin más, que también es parte de lo que venimos diciendo, lo que hacía de su posición algo contradictoria nuevamente, dado que esa es la base del proyecto que estamos fomentando. Entonces ahí hay algo en lo que coincidimos. Nadie busca un aborto como primera opción. No es que no se pueda prevenir o no queramos quienes estamos a favor del proyecto, prevenir un embarazo no deseado, sino que queremos como base indiscutida herramientas para prevenirlo, como la educación sexual integral. Pero aún así hay que entender y buscamos manifestar que hay casos en los que la prevención o falla o es violada. Ahí es donde estamos más que nada haciendo el foco. Así que repetimos que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ahora vamos a ver los puntos claves del dictamen. Habiendo visto el artículo 2, vamos a hacer como un breve resumen de lo que es el dictamen. En primer lugar, lo que prevé este dictamen es la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir? Que las primeras 14 semanas es justamente legal abortar. Y a partir de la semana 14 no está permitido, con la excepción de las causales ya establecidas en el Código Penal hace 100 años, que hoy están en el artículo 86, y son, las que están hoy establecidas son evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, que ahora claramente tiene una reacción más feliz y ya no habla de madre, sino que habla de persona gestante. Y si el embarazo proviene de una violación. Pero, atención a tener en cuenta, 2 diputados durante el debate pidieron cambiar esto y que no sea ilimitado por estas causales, sino que sea únicamente hasta la semana 24. Siguiendo con el dictamen, define la salud reproductiva como estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. También es lo que venimos diciendo, como que hay un progreso en el definir las cosas, porque la salud tiene que ver no solamente con la salud física y mental. Como en todo procedimiento médico, también se exige consentimiento informado. Esto forma parte del acceso a la información también, y se establece que una vez que la persona gestante firma su consentimiento, la práctica debe realizarse dentro de los 10 días. Como que también entendemos que esto no es al aire, como veníamos diciendo hace un tiempo, sino que todo está predeterminado, hay días predeterminados. Sí, hay cosas justamente que... para eso sirve la legalización, para que no sea el libre arbitrio de las personas que justo vos caes queriendo abortar, y que no sea el libre arbitrio de las personas que te atienden, y que sea algo que se tenga que respetar una ley y que no puedan hacer de tu cuerpo lo que ellas quieran. Exactamente. Después también habla del derecho a la atención posaborto, que es algo que ya mencionamos anteriormente. Bueno, después también el dictamen habla del programa médico obligatorio.
para que sepamos qué es un programa médico obligatorio, es el mínimo de prestaciones que debe dar un servicio de medicina asistencial. Es lo básico con lo que tiene que cumplir. Onda, vos caes a OSDE si tenés OSDE, o caes al hospital público si vas al hospital público, y lo mínimo que te tiene que dar es lo establecido en este programa médico obligatorio. Entonces, lo que establece el dictamen es que la IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, estará incluida de modo integral y gratuito dentro del programa médico obligatorio, o sea que sí o sí te lo tienen que cubrir. Después también habla de la capacidad para interrumpir el embarazo, se distingue a partir de entre los 13 y los 16 años, se presume la aptitud y madurez para decidir, por lo que basta con que den su consentimiento, a menos que implique un riesgo grave para la salud. Sin embargo, en algunos casos deberían estar acompañados de un progenitor o un representante. Y a partir de los 16 años se presume capacidad plena para consentir o no, o sea que a partir de los 16 años querés abortar, podés quedar solite y listo. Otra cosa que contempla el dictamen es la objeción de conciencia. Primero vamos a definir qué es la objeción de conciencia, esto que se está hablando tanto en estos últimos días. Bueno, básicamente es resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Básicamente es decir, mira, esto va contra mis principios, no puedo hacerlo. Entonces, el dictamen contempla dos tipos, por decir de alguna manera, de objeción de conciencia. Por un lado, el de los profesionales de salud, y por el otro lado, el institucional. Los profesionales de salud es que los médicos, o sea, las personas que estén directamente relacionadas con las prácticas, es decir, la secretaria del hospital no puede alegar objeción de conciencia, pero el médico que te lo tiene que hacer, sí. Entonces, cuando esté directamente relacionado con la práctica, tiene derecho a la objeción de conciencia, con la excepción de que sea una emergencia, por ejemplo, que haya peligro para la salud. En ningún caso, estos profesionales que vayan a interponer su objeción de conciencia pueden obstaculizar el acceso a la IVE, que ahora sí pasa, como ya dijimos, las personas gestantes son obligadas a parir. Entonces no se puede obstaculizar el acceso a la IVE, te derivamos con alguien que sí lo haga. Para lo que no pueden alegar objeción de conciencia los profesionales de la salud es para la atención post-aborto de la que ya hemos hablado. En cuanto a la objeción institucional, habla de justamente las instituciones. Si el establecimiento no cuenta con profesionales para realizar esta práctica por la objeción de conciencia, deberán derivar a quien lo solicite a otro establecimiento donde se realice efectivamente la prestación de similares características. Es decir, si vos fuiste a un hospital de ciertas características que te lo iban a hacer de cierto modo, que presta servicios con cierta calidad, te van a tener que derivar a uno con una calidad similar y cumplirlo y asegurarse que lo vayan a cumplir. Bueno, con respecto a la ESI, remarca la necesidad y responsabilidad del Estado de implementarla. Capacitación para los docentes y personal de salud en perspectiva de género, diversidad sexual y lo vinculado a la salud sexual y reproductiva. Acá tenemos una base de herramientas que forman parte de la educación. Y después se reducen las penas, dice que se reducen las penas. Hoy abortar fuera de lo legal tiene una pena de 1 a 4 años, pero con esta ley tendría de 3 meses a 1 año cuando una persona aborte fuera de las 14 semanas y sin las causales previstas. Hay una premisa, ahora habiendo terminado con este punteo, si le queremos llamar, de quienes se oponen, que hace referencia al costo del aborto. Dicen que estando en la situación en que estamos en el país, básicamente no podemos darnos el gusto de tener mayores gastos. La única forma de aborto es pagando un elevado costo en el mercado negro, entre comillas, ya todos sabemos lo que entendemos por eso. Además, muchas de las personas que abortan de forma clandestina terminan teniendo que ingresar a un hospital. O sea, no solo se ingresa a un hospital clandestino, a una sala clandestina, y personas que lo pueden pagar y también personas que no pueden, pero ingresan, tienen que pagar ese establecimiento, sino que posteriormente, en muchos de los casos, tienen que ingresar a otro hospital por infecciones del aborto. Se detectaron 49.000 internaciones por complicaciones asociadas al aborto en 2013. Y acá vamos a hablar de números, porque también otra de las cosas que dicen quienes se oponen es que los números no son significativos. Con un aborto no clandestino, los costos son muy bajos y la tasa de muertes es mucho menor. Este gasto se estima en referencia a los costos
no solo de mercado negro, sino que en otros países, o sea que estamos hablando en dólares. Todo aumenta aún más el costo. Con aborto clandestino hay muchos más gastos que con un aborto legal, seguro y gratuito. Por otro lado, vamos a hablar del misoprostol, que son comprimidos que se utilizan para abortar en casa y de forma segura, lo que generan una ocupación cero en el hospital por su seguridad y eficacia, pero aún así se recomienda el acompañamiento de un profesional, pero en el contexto de nuestro país, quienes cumplen ese rol son, por ejemplo, las socorristas en red. También vale aclarar que el misoprostol tiene efectos varios, por eso se necesita este acompañamiento y contención de la persona que utiliza estos comprimidos. En Argentina, el misoprostol solo se comercializa en un laboratorio bajo el nombre de Oxaprost, que cuesta un huevo. Tiene muchos analgésicos que generan llagas dolorosas y los microgramos son muy pocos. Básicamente tenés que comprar 70 millones para llegar a la dosis que necesitas para ejecutar el aborto. Entonces, eso sigue haciendo que crezca el costo. Se propuso fabricarlos por parte del Estado para abaratar esos costos y evitando así el precio exorbitante que tienen ahora y un acceso menos restringido, porque podemos entender que al tener un precio tan alto no es muy accesible. Si se planea bien, la conclusión básicamente es que un aborto no es para nada costoso para el Estado. Entonces, acá vamos a cerrar con esta premisa. Para las personas que se oponen por el simple hecho de que es un costo exorbitante para el país estando en la situación en la que estamos. Ahora vamos a comenzar a citar a ciertos diputados, tanto a favor como en contra del proyecto, y si bien dijimos que no íbamos a dar nuestra opinión, ya la estuvimos dando y la seguiremos dando, pues este es nuestro espacio y estamos reflexionando. Así que vamos a empezar con ciertas citas a favor, solo para quienes no escucharon el debate, para que tengan así como una actualización de lo que ocurrió, y también como hincapié para hacer ciertos comentarios. Bueno, arranco a favor. Mónica Macha dijo que estamos hablando de una disrupción en los estereotipos y en los mandatos sociales. Siento que no queda mucho por decir a esta frase, ya partiendo de la base de que la mujer pueda decidir y que no solo estemos hablando de mujer, sino que también estamos hablando de personas gestantes. Ya es como que a un montón de personas esto les explota la cabeza y lo dice todo. Después, continuando con las citas a favor, Laura Russo dijo que un embrión no es igual a persona. A las personas no se las dona ni se las congela. Y acá entramos en un campo un poco más científico para quienes les gusta también buscar justificaciones por ese lado, lo cual me parece bien. Entonces vamos a decir que establecer que un cigoto, por tener un ADN propio, es un sujeto de derechos, no es una aplicación directa del conocimiento científico, y esto es un hecho, sino que es una forma subjetiva de asignarle valor, tanto moral como jurídico, a una célula, porque sabemos que el cigoto es un conjunto de células que están vivas, como por ejemplo, vamos a hablar de las células, no sé, vivas de la piel, o de alguna otra parte de nuestro cuerpo. Lo que nos hace personas es mucho más que la información genética, y eso lo tenemos bien claro, y de ser así, de que por tener un ADN propio sos una persona, dos hermanos gemelos, por ejemplo, deberían de tomarse como la misma persona porque tienen el ADN igual. ¿Qué nos hace personas? Vendría a ser la pregunta quizás en este debate. Bueno, esta pregunta es bastante controversial a lo largo de las épocas, porque está atravesado asimismo por la época, por las instituciones y también por la tecnología. Para muchas personas nos hace personas el hecho de tener un sistema nervioso desarrollado, por ejemplo, que es algo que sucede recién dentro de las 20 o 30 semanas de fecundación, o sea, pasando también los días asignados por la ley. Nos muestra que antes de esta fecha, el conjunto de células no siente dolor. Antes de los 20 y 30 semanas, el conjunto de células del que estamos hablando no siente dolor. Así que quienes dicen que puede sufrir ese conjunto de células
no es verdad, está científicamente comprobado, y ver a un embrión como una persona es, lamentablemente para esas premisas, puramente social. Creo que también es importante, o sea, quizás es importante, no sé si es necesario, pero lo voy a decir igual, que ese conjunto de células, el feto que tiene la persona gestante adentro, no es un pequeño hombrecito, digo, no es una persona hecha chiquitita que solo le queda agrandarse, sino que es justamente un conjunto de células que es un desarrollo mucho más complejo que simplemente estirar tus extremidades, sino que es mucho más que eso. Entonces también cuando hagamos dibujitos de feto, dibujémoslo bien, porque si no estamos mostrando una realidad que no es. Y otra cosa, perdón que me sigo estirando con esto, como decíamos, esto, ¿qué es una persona? ¿Qué nos hace personas? ¿Cómo concebimos a una persona así en general? Varía mucho dependiendo de cada cultura. O sea, nosotros estamos ligados a una cultura cristiana, y lo dice la Constitución, que eso hablaremos más adelante, pero también hay que entender eso, que no es una realidad, sino que siguen siendo creencias, porque hay muchas culturas en donde una persona es considerada persona, por ejemplo, en el momento de parir, en el momento en que esa persona sale al mundo, por así decirlo, otras personas que es considerado recién después de los 3 meses. Entonces esto cambia muchísimo dependiendo de cada cultura, y es lo que nos liga a estas creencias que son también puramente sociales y en las cuales muchas personas no comparten. Con respecto a lo que Laura Russo dijo sobre lo de las personas que no se las donan ni se las congela, vale aclarar que en la reproducción asistida se congelan los embriones que sobran y no nos parece algo extraño, es algo, nada, un procedimiento normal. Y luego de un tiempo, hasta en algunos lugares, y creo que en todos los lugares donde se hace reproducción asistida, incluso se descartan. No estamos hablando de un asesinato en masa cuando suceden esas cosas, y tampoco hay parejas que andan diciendo que tienen hijes congelados, por ejemplo. Bueno, después Carlos Aníbal Cisneros dijo que en Tucumán se producen abortos clandestinos y mueren mujeres. ¿Y saben cuál es el método?, preguntó. 2 agujas de coser en el útero. Acá demuestra lo que significa un aborto clandestino. Después pasamos a Sebastián Nicolás Salvador, que dice: lo que mata, mutila y deja secuelas para toda la vida es la clandestinidad. Y otra cita que dice que hace la autonomía de la mujer, la ley, valga la redundancia, y esto hace a su proyecto de vida. Obligar a una chica a ser madre es una tortura. Y por último, Hernán Pérez Araujo dijo 2 citas que nos parecieron bastante importantes. Una es que la paternidad en Argentina es cuando se me da la gana, y la maternidad para algunos sectores parece ser obligatoria, que eso es muy importante también porque nos obligan a maternar, pero nadie obliga a paternar a ese padre que sale corriendo. Y la segunda cita es que toda la educación está destinada a las mujeres, a ningún pibe se le dice qué hay que hacer para no dejar embarazadas a las compañeras. Y eso también es súper importante, porque estamos todo el tiempo, cada vez que, no sé, violan a una chica o cualquier noticia poco feliz que sale por los medios, estamos buscando la forma de acusar a la víctima, en lugar de darnos cuenta que hay alguien que está mal, que tiene mal su cabeza, y que porque llevaba la pollera muy corta, lo estaba provocando. Y así tenemos 1000 ejemplos de lo que ya hemos hablado un montón de veces, pero es importante eso, ¿no? Enseñarle a los varones a no violar, a los varones a cuidarse, a los varones a cuidar también, a paternar. Hay que enseñarle a los varones un montón de cosas y dejar de educar únicamente a las mujeres y disidencias. Exacto, totalmente lo que decís, y esto lo abraza muy bien, como venimos diciendo y venimos hablando en todos los episodios, la educación sexual integral. Entonces, por eso seguimos insistiendo en que necesitamos ese tipo de educación. Ahora vamos a pasar en algunas citas que copiamos sobre fundamentos en contra. Vamos a empezar por Carmen Polledo, no sé si está bien dicho el apellido, que dice que el aborto es algo que debemos de evitar, no legalizar.
coincidimos con esa premisa. Algo que se repite mucho en los discursos de quienes están en contra del proyecto es el hecho de la necesidad de evitar el aborto. Nadie quiere un aborto, y eso es lo primero que decimos, nadie está queriendo que se aborte así sin más. Quienes estamos a favor queremos herramientas para evitarlo, y de no poder hacerlo porque sabemos que sucede, por cual fuere la razón, poder elegir, bajo los términos de la ley, siempre, qué decisión tomar. Entendamos que esta premisa coincide en ambas partes, quienes están a favor y quienes están en contra. No queremos más abortos. Lo que queremos son menos muertes por abortos clandestinos. Y eso es algo que seguimos repitiendo. Porque, volvemos a repetir, el aborto existe con o sin respaldo de la ley. No se evitaron abortos mediante la invisibilización de la clandestinidad. Siguieron aumentando y se siguieron acumulando cifras invisibilizadas. La realización del aborto conlleva un proceso muy doloroso, tanto físico como psicológico. Por eso decimos que nunca es la primera opción. Nunca se va diciendo, no lo decimos tampoco por experiencia propia, pero el aborto nunca es la primera opción. Decir que es algo que hay que evitar así, sin más, como si fuera tan fácil decidir si hacerlo o no, también es bastante cruel. Y la idea, vamos a cerrar, a concluir, es que siempre la idea es evitar el aborto. Por eso hay todo un mensaje que acompaña a la ley que hace referencia a eso. Leonor Martínez Villada dijo que se habla de los derechos de la mujer de su propio cuerpo. No es el propio cuerpo de la mujer, es el cuerpo propio de otro ser que está dentro de su útero. Es una problemática que no se soluciona con la ley de aborto y una pastilla de misoprostol. Y acá, más de lo que ya dijimos hay para decir, ¿no? Ya estuvimos definiendo cuándo hay otra vida, cuándo no. Entonces, más de eso, falta, creo yo, que esto está muy influido por la religión y que falta un poco de ciencia chequeada para poder decir todo esto. Y que no es una problemática que se soluciona con ley de aborto y pastilla de misoprostol, porque como acaba de decir Jo hace medio segundo, hay otro montón de cosas que se requieren y que seguimos diciendo, donde una de ellas es la educación sexual integral, la capacitación de profesionales, de docentes, la eliminación de la clandestinidad también, y por supuesto un acompañamiento por parte del Estado. Todo esto hace a la solución de la problemática. Marisa Macetani dice que el Estado no obliga a maternar, sino que obliga a parir. Un Estado que te obliga a parir, creemos, no es ningún tipo de Estado democrático, como dicen querer tener, sino que sentimos que es una crueldad y es falta de conciencia social, también falta de empatía. Es bastante egoísta decir esto, obligar a parir. La palabra obligar, no sé qué tiene democrático. Nadie merece ser obligado ni a maternar ni a parir. Tiene que ver con la construcción social, esta de la obligación, tiene que ver con la construcción social de la persona gestante, que se la ve solamente con la obligación de parir por el hecho de poder hacerlo. Sí, tomando a la persona gestante como una herramienta de reproducción y nada más que eso, ¿no? Exacto. Bueno, después Dina Resinovsky dijo dos frases que me quitaron el sueño. Una de ellas fue que la marea, eso que llamamos marea verde, es un simple charquito, y eso me dio justo en los sentimientos, creo, pues te parece decir esa barbaridad, tipo, esa marea verde, literal, te ahoga la marea verde de lo grande que es, pero bueno, ponele que es una opinión subjetiva. Es que además, sabiendo, perdón que te interrumpa, Flo, pero además, sabiendo los años que ese charquito verde está luchando por conseguir esta libertad, y después de todas las premisas que venimos diciendo, y todo lo que conlleva la ley, ir al debate y decir charquito verde, me parece como que tampoco es algo que te aporte a vos mismo al debate. O sea, Dina no creo que le haya aportado
aportado ese comentario tampoco, y menos si se lo hubiesen dicho a ella, el charquito celeste. O sea, también hay un tema de respeto por las personas que vienen luchando sobre esto por hace muchísimos años, porque no es una lucha de ayer, y ese charquito igual, no sé si hace falta aclarar, no es un charquito. Basta con mirar las fotos de cada vez que se trató este tema en el Congreso, mirar el lado verde, el lado celeste, y yo, o sea, con que googleen la foto me quedo contenta y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Por otro lado, la otra frase que dijo Dina fue: si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución. Como Gracias, respuesta... Dina. Sí, gracias por darme el permiso, Dina. Esto lo dijo como respuesta a quienes dicen que no hay que usar la religión como fundamento en este tema ni en ninguno. Y la verdad es que esta es una lucha que ya ha iniciado, quizás por distintos motivos no se ha profundizado tanto, pero ya existe la lucha con el fundamento de Iglesia y Estado, asuntos separados. Y sí, o sea, a mí ya su frase hizo que me lo tome a pecho, ya tengo la bandera de esta lucha colgada en mi corazón, y a la vez me parece que de esa manera es como, me parece un poco soberbio usar este fundamento cuando hay vidas en juego, muchas vidas en juego, y cuando no puede ser ese tu fundamento y no podés decir como, mira, voy a seguir usando esto porque está con la Constitución. O sea, sí, lo que venimos haciendo, queriendo hace muchos años, es sacar a Dios de la Constitución. Me parece muy fácil decirlo cuando después encima se van a oponer. Siento que forma parte también de lo que dicen sobre la educación sexual integral, que es algo que se sostienen y sí que necesitamos educación sexual integral, y coincidimos en eso, lo cual es magnífico, pero aún así después buscan seguir teniendo la educación sexual básica o se oponen a la educación sexual integral. Entonces también venir a decir que si tanto nos molesta Dios hay que sacarlo de la Constitución es bastante polémico, bastante contradictorio, sabiendo que hay un montón de puja también. Sabiendo también que está generando claramente más polémica de la que ya tenía este tema. Cabe aclarar que en la Constitución a Dios se lo menciona 2 veces y además se menciona una vez al culto católico apostólico romano. Y esas 3 veces es tan poco y tan largo el procedimiento para sacarlo de la Constitución que me parece una tortura. Sin embargo, seguiremos luchando por eso, seguiremos luchando por un Estado laico, seguiremos luchando por los derechos de las personas gestantes, seguiremos luchando porque ninguna religión se entrometa en nuestras decisiones y seguiremos luchando por tener un Estado que no financie ninguna religión. Alberto Emilio Acef dice que no es significativa la cantidad de abortos y que el aborto no puede funcionar como método anticonceptivo. Bueno, que hay mucho para decir. Primero que nada, decir que la cantidad de abortos no es significativa, como si detrás de esa cantidad no hubiesen personas en juego, violencia y ausencia del Estado me parece algo cínico. Además, por otro lado, estuvimos hablando de las cifras y no me parece que sea una cantidad no significativa como para tener en cuenta, y vale aclarar también que al ser abortos clandestinos tampoco se puede tener un número de unas cifras específicas porque son clandestinos, las cifras no aparecen así como así. Y otra cosa que vamos a aclarar es que no se busca que el aborto sea un método anticonceptivo. A mí personalmente eso me parece una burrada y pido perdón por mi palabra, pero nadie quiere sufrir un aborto y esto lo venimos hablando a lo largo del episodio. Nadie quiere facilitar algo que es un trámite, por ejemplo. El aborto es una instancia que dentro del proyecto tiene sus condiciones y también hablamos de ellas. Y por otro lado, necesitamos, como venimos diciendo, educación sexual integral para entender que existen un abanico de anticonceptivos de todo tipo que sirven como herramientas, las más efectivas, para evitar un embarazo no deseado. Pero resulta también, volvemos a repetir, que a veces estos fallan o se violentan. José Manuel Cano dijo que creo que hoy la agenda de la Argentina pasa por otros problemas.
no sé por qué no me sorprende, porque nunca somos una prioridad para nadie, para absolutamente nadie. Hace años que venimos escuchando que no es el momento, que no es oportuno. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de priorizarnos? ¿Cuándo es el momento de darle prioridad a la mujer y a las personas gestantes? ¿Cuándo es el momento de las disidencias? ¿Cuándo es nuestro momento? ¿Cuándo es el momento de darnos la posibilidad de decidir? ¿Cuándo es el momento de luchar por nuestros derechos? ¿Qué querés? ¿Decirme que hay una pandemia? ¿Querés decirme que no nos da la plata? ¿Que hay pobres? Siempre los va a haber porque nuestro estado, si mirás la historia de la Argentina, somos un ciclo sin fin de siempre lo mismo. Además, sumémosle a eso, que este no fue el único diputado que dijo que no es el momento. Muchos empezaron con este fundamento, y dada la situación, dado que ya llegaste al debate, dado que ya estás en ese momento, me parece que no aporta al debate, no hace al diálogo, ya estás ahí. Ahora, no mezcles las cosas, no mezcles tus fundamentos y habla de lo que tengas que hablar. El momento para decir que no era el momento era antes. Ahora que ya estamos acá con el tema sobre la mesa, enfrentá el tema sobre la mesa con motivos reales, con fundamentos. Y esto también nos lleva a hablar de la economía, que ya lo hablamos, que el aborto legal es un costo mucho menor para el Estado que el aborto clandestino. Para finalizar, Ella Petrile dijo que las mujeres pobres tienen el gran orgullo de ir caminando y con ellas muchos hijitos. Hice esa pausa porque siento que la necesitábamos. Antes que nada voy a decir que también denota la posición social en la que se encuentra, ¿no? Y los privilegios que quizás puede llegar a tener esta persona diciendo esto. Y lo que nos vamos a preguntar, que también muchos diputados dijeron, era que no podíamos hablar por parte de alguien que no sabemos por lo que está pasando, su situación o lo que sea. Entonces nos preguntamos, ¿no era que no se hablaba en nombre de las mujeres ni de los pobres? Y acá siento que estamos haciendo una cita bastante potente acerca de ellas. Encima una generalización bastante grande, hablar de orgullo, de ir caminando. Esta cita es un poco cruel también porque pienso que hay mujeres, muchísimas mujeres, como también vino hablando Flo sobre el tema de la pobreza, con muy bajos ingresos, que no tienen otra opción que criar hijos para conseguir estos ingresos. El tono de esta cita, sin más, siento también personalmente, que es despectivo y afirma no comprender una realidad muy triste. Es un poco simplista también hacer esta afirmación. Bueno, para terminar, queremos mencionar un video sobre el aborto que hizo Damián Cook hace una semana atrás, que dijo una frase que me pareció muy importante, que es que una creencia no es una evidencia y la realidad no se ajusta a lo que nosotros creemos. Siento que es muy importante entender eso y saber que si hay evidencia que refuta a los distintos valores, no podemos ignorarla. Entonces acá caemos nuevamente en entender que las creencias no son universales, globales, sino que hay distintas creencias y que por eso mismo, como no las compartimos, necesitamos entender no solo las distintas realidades que invisibilizamos, sino que entender que no todos tenemos las mismas creencias y no podemos obligar a otro a creer acerca de eso y tampoco sostenernos de quizás algunas premisas científicas que podrían ser falsas. Así que, nada, desde mi lugar y desde el lugar de Flo, también les invitamos a pensar esto, a pensarlo con objetividad y a entender que hoy mismo uno de los problemas más grandes es la invisibilización de estas realidades que son muy dolorosas. Así que estaría bueno poder también hablar por esas personas que no tienen voz y están sufriendo en este momento. Bueno, reitero que nuestra fuente fue Damián Cook porque lo usamos un montón y nada, muy bueno el video, realmente lo recomendamos. También invitamos a quienes no comparten nuestra opinión a debatir, a comentarnos, a mostrarnos otros puntos de vista, porque siempre es válido que haya distintas opiniones y está bueno y fomenta justamente la democracia en la que vivimos. Y
Bueno, el aborto ya está despenalizado socialmente, ya es un tema menos en nuestra sociedad y el aborto va a seguir existiendo, legalizado o no. Tuvimos media sanción, seguiremos hasta obtener la media sanción que falta. Seguiremos luchando si no se obtiene, y si se obtiene, seguiremos luchando para que se reglamente, para que todos los abortos se realicen de modo seguro, para que no perdamos más vidas, porque el fundamento de las 2 vidas es un poco banal sabiendo que hay mujeres y disidencias que mueren por gestar. En fin. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y la maternidad será deseada o no será. Que sea ley.